¿Qué pensarías si una caminata matutina se convirtiera en una pesadilla que marcaría al país entero? ¿Qué harías si tu familia recibiera amenazas, pruebas de vida y exigencias millonarias, mientras los captores jugaban con el reloj y con la vida de una mujer? Hoy te contamos uno de los casos más impactantes y oscuros de la historia contemporánea del Paraguay. Un secuestro que no solo paralizó a una nación entera, sino que sirvió como punto de partida para uno de los grupos criminales más temidos del país. El secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Era el 16 de noviembre de 2001. En Luque, Paraguay, María Edith Bordón, esposa del empresario Antonio de Bernardi, salió como cada mañana a caminar por el parque Ñuguazú. Lo hacía junto a una amiga. El cielo estaba despejado. Todo parecía normal. Pero de repente, 3 hombres armados la interceptaron. La encañonaron, la subieron a la fuerza a su camioneta y desaparecieron. Su amiga quedó atrás, testigo muda de un crimen que marcaría la historia. Desde ese momento, el silencio. No hubo pistas ni rastros. Comenzaba una cuenta regresiva que se extendería por 64 días. María Edith fue encerrada en un pozo subterráneo. Atada, vendada, esposada. Vestida con ropa masculina. Vivía en la oscuridad, sin saber si volvería a ver la luz del día. Durante las primeras semanas, estuvo completamente aislada. Los secuestradores no eran improvisados. Tenían infraestructura, inteligencia y algo más perturbador, tenían una ideología. El objetivo no era solo económico. Era político, simbólico. Querían dar un mensaje. Mientras tanto, su esposo Antonio de Bernardi comenzaba a recibir mensajes. Exigían un rescate de $1 millón. El plazo era corto. La amenaza, directa. Si no pagaba, su esposa moriría. Llegaron 2 pruebas de vida, una foto y una carta, ambas escritas bajo presión. El 14 de enero de 2002, se realiza el primer pago, $400.000. El segundo, 3 días después. Finalmente, la madrugada del 19 de enero, María Edith es liberada. La dejaron en una esquina de Asunción, desorientada, pero viva. Pronto se supo que el secuestro había sido ejecutado por miembros de la organización Patria Libre. Entre ellos, Carmen Villalba, Alcides Oviedo Brites y Aldo Mesa. Todos fueron condenados a prisión. Pero la historia no terminaba ahí. Ese grupo, que parecía una célula criminal más, era en realidad la semilla de algo más peligroso, el Ejército del Pueblo Paraguayo. El EPP nacería oficialmente en 2008, pero sus raíces están en este secuestro. Con ese dinero, el grupo fortaleció su estructura, compró armas, financió entrenamiento y adoctrinamiento en zonas rurales. Años más tarde, el EPP secuestraría, extorsionaría y asesinaría a militares, empresarios y campesinos. Su actividad aún persiste. También surgieron acusaciones contra Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Según el gobierno, participaron del secuestro. Pero ellos afirmaron haber sido secuestrados y torturados por la policía. El escándalo estalló. Hubo renuncias, denuncias internacionales y los acusados huyeron. Brasil les concedió asilo. Paraguay exigió su extradición. La Corte Interamericana falló a su favor. Hoy viven fuera del país y nunca fueron juzgados en Paraguay. Durante esos 64 días de cautiverio, el país estaba paralizado. La prensa cubría el caso a diario. La gente marchaba, rezaba, exigía justicia. El nombre de María Edith resonaba en cada hogar. Era símbolo de miedo, dolor y resistencia. La presión mediática fue intensa. El gobierno se vio obligado a actuar, pero quedó en evidencia su falta de preparación ante una amenaza así. La debilidad del Estado se hizo evidente. Los secuestradores no eran simples ladrones. Eran militantes o simpatizantes de un movimiento político radicalizado. Inspirados en las FARC, querían iniciar una revolución armada. Y el secuestro fue su primer gran financiamiento. El crimen no fue solo por dinero. Fue una acción estratégica de insurgencia. Un paso hacia la creación de una guerrilla rural paraguaya. Pero detrás de ese plan, una mujer vivía el horror. María Edith fue sometida a humillaciones, aislamiento, violencia psicológica. Obligada a cantar, a mendigar permiso para ir al baño, a vivir como un prisionero de guerra.
su humanidad reducida a un número. Pero sobrevivió. Porque incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano busca la luz. Algunos de los autores materiales fueron condenados. Pero muchos responsables quedaron impunes. Arrom y Martí fueron señalados como autores intelectuales. Pero terminaron protegidos por el sistema internacional. Vivieron como refugiados. Más tarde se supo que abandonaron Brasil y se radicaron en Finlandia. El Estado paraguayo fue humillado ante la Corte Interamericana. La pregunta quedó en el aire, ¿fueron perseguidos políticos o criminales disfrazados? Hoy, más de 20 años después, el caso ya no aparece todos los días en los diarios. Pero sigue presente en la memoria colectiva. En cada operación contra el EPP, en cada secuestro rural, en cada víctima olvidada. María Edith no quiso ser símbolo. Pero lo fue. No por elección, sino por resistencia. Después de 2002, el EPP continuó operando. Secuestró y asesinó a civiles, militares y políticos. Durante años, aterrorizó el norte del país. Desde la selva paraguaya lanzaron ataques, colocaron explosivos, torturaron prisioneros. Y todo empezó con el secuestro de una mujer indefensa. Un ensayo general de lo que vendría después. El Estado reaccionó tarde. Reforzó su inteligencia. Creó grupos tácticos. Hubo detenciones. Algunas bajas importantes. Pero la sensación sigue, la justicia está incompleta. La corrupción policial y judicial aún permite filtraciones, impunidad y encubrimiento. Los crímenes políticos siguen sin ser resueltos del todo. María Edith, con el paso del tiempo, ha dado entrevistas. Ha hablado con calma, con entereza, con dolor. Ha pedido algo más que justicia, memoria. Que no se olvide lo que pasó. Que no se repita. Que el país entienda que el silencio es cómplice. Que el olvido es peligroso. Y que la historia puede volver, si no aprendemos. Mientras haya responsables libres, la herida no cerrará. Mientras haya grupos armados con ideas extremas y acceso a dinero, el país seguirá en riesgo. El secuestro de María Edith no fue solo un delito. Fue un síntoma. Un grito. Un punto de quiebre. No es solo un caso policial. Es una historia profundamente humana. Una historia de horror, de ideología torcida, de errores estatales, de una mujer enfrentando lo impensable. ¿Y si te pasara a vos? ¿Y si la próxima víctima fuera tu madre, tu hermana, tu hija? El secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi debe recordarse no solo por lo que fue, sino por lo que reveló. Una advertencia de lo que ocurre cuando el Estado baja la guardia y el crimen se disfraza de revolución. Si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla.